el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1289. La estación espacial. Normalmente, ya deberían haber recibido alguna transmisión desde el interior de la estación. Algo, una advertencia, una simple pregunta, pero no hubo nada. Ese silencio solo podía significar una cosa: estaba abandonada. Si querían descubrir qué había dejado Richard Eno, no tenían otra opción. Tenían que entrar. No estaba claro si lo que debían encontrar se encontraba en la estación o si esta era solo un portal hacia otro lugar. De cualquier forma, antes de activar cualquier sistema o atravesar el anillo flotante como locos, el grupo decidió explorar. Tal vez encontrarían alguna pista de lo que les esperaba. La estación estaba formada por dos estructuras enormes a cada lado de un gigantesco anillo suspendido en el espacio. Un puente los conectaba, extendiéndose por debajo del anillo. Aterrizaron sobre uno de los edificios, que era tan grande como un hotel entero. Como no sabían si los sistemas seguían operativos, los tres se pusieron trajes espaciales militares, especialmente diseñados. Los trajes, ajustados al cuerpo, permitían moverse con cierta libertad, aunque no sin limitaciones. Incluían propulsores, pero su alcance era limitado. Apenas servían para desplazamientos cortos en gravedad cero. «No tengo idea de cómo usar esto», confesó Satsuki. Lorenzo y Diego se miraron, extrañados. Ambos habían tenido entrenamiento con ese tipo de equipos durante su etapa escolar, y eso que ni siquiera habían completado sus estudios en las escuelas militares. «Recuerden que soy mayor que ustedes. Fui a la escuela antes de la primera guerra contra los Dalki», dijo Satsuki notando sus expresiones. «Cuando estalló el conflicto, el ejército nos entrenó un poco, pero como fundé mi propia facción nunca necesité meterme en eso».
Por precaución, Lorenzo le colocó a Satsuki una mochila especial, la misma que usaba para desplegar sus patas de araña mecánicas. Ahora, Satsuki las llevaba puestas. Al salir de la nave, las patas se clavaban en el suelo, ayudándola a mantener el equilibrio. Si algo la golpeaba o la desestabilizaba, no saldría flotando al vacío. Y fue una buena decisión. La estación estaba completamente fuera de línea. Ningún sistema de soporte vital funcionaba. Revisaremos esta mitad del edificio primero, explicó Lorenzo. Debería haber un centro de control aquí y otro al otro lado. Por lo general, se necesitan 2 personas activando ambos extremos al mismo tiempo para poner en marcha la estación. Pero conmigo aquí, no hará falta separarnos. Entraron desde la parte superior y comenzaron a avanzar con cautela por cada piso. Diego, aunque podía moverse mucho más rápido que los otros 2, decidió quedarse cerca para protegerlos. El primer nivel estaba repleto de camas vacías, todas cubiertas de polvo. Nadie había dormido allí en años. Aquel vacío seguía repitiéndose en cada rincón. Todo se sentía sin alma. ¿Y cómo era el mundo antes de la guerra?, preguntó Diego. Me gustaría decir que era mejor, pero la verdad, muchas cosas cambiaron, sí, pero otras se mantuvieron igual, respondió Satsuki. ¿Alguna vez escucharon de la ley de armas no letales? Ni Diego ni Lorenzo habían oído hablar de eso. A pesar de su interés en la historia, en los registros, tanto enseñados como disponibles en línea, parecía haber un corte abrupto en cierto punto, como si todo antes de la guerra Dalki hubiera sido borrado. No me sorprende, dijo Satsuki. Si queda alguien vivo de la generación de mi abuelo, quizás lo recuerde. La ley se eliminó en tiempos de mi padre. Lo poco que sabemos del pasado es por historias orales. Aquella ley nació en una época en la que el mundo estaba tan al borde de autodestruirse que todos los países acordaron prohibir el uso de armas letales. Ni siquiera se permitían las armas de fuego. En apariencia, fue una era de paz, pero en el fondo la corrupción seguía viva, y como era de esperarse, un país rompió el pacto. Estalló una guerra, como si nunca hubiera existido tal acuerdo. Cuando era niña sentía que el mundo iba directo a su final. Todos lo predecían. Pero paradójicamente, lo que nos salvó fue el ataque de los Dalki. De pronto ya no importaban los países, solo quedaba la humanidad, unida contra ellos. Por eso fundé mi propia familia. No puedo cambiar al mundo, pero sí puedo cuidar de los míos. Solo nunca imaginé que mi familia se volvería tan grande, Xui, dijo con una leve sonrisa. A Diego le llamó la atención la visión que Satsuki tenía del mundo antiguo. A pesar de todo, se preguntaba cómo había sido vivir antes de que los humanos conocieran las habilidades. Rey, su ancestro, también había vivido tiempos complicados. ¿Y tú, Vincent? Tú estuviste allí, ¿no?, pensó Diego. Los vampiros siempre intentamos vivir en las sombras, lejos de los demás, respondió la voz de Vincent en su mente. Pero tú viviste parte de mi vida cuando estaba en la Tierra. Hubo tiempos difíciles, sí, pero también momentos buenos. Estoy seguro de que cuando esta guerra termine, podrás tener esos momentos con tus seres queridos, Diego. Después de revisar todos los pisos, no encontraron señales de vida, pero Diego olfateó algo inusual. Al llegar a la cocina, notó que había una cámara frigorífica al fondo. La abrió. Un aire gélido lo envolvió. Le recordó a un lugar que había visitado tiempo atrás. Pero allí no había comida. Buscando, forzó la apertura de varios compartimientos congelados. El hielo se quebró y, al abrir uno de ellos, lo vio. Paquetes de sangre. Cientos, tal vez miles. Utilizando su habilidad de inspeccionar, Diego confirmó lo que sospechaba. Toda esa sangre provenía de una sola persona. Era sangre clonada. Este lugar era una estación espacial para vampiros, dijo Diego seguro. Jamás había oído hablar de algo así, murmuró Vincent. Con nuestra tecnología de teletransporte avanzada, el uso de estaciones como estas parecía innecesario. Pero los teleportadores tienen sus límites, respondió Diego. No se pueden enviar grandes grupos ni transportar naves. Estas estaciones son más útiles para eso. Era probable que la estación fuera usada por Richard y sus clones. Al llegar al centro de control, Lorenzo colocó su mano sobre la terminal y activó su habilidad para acceder a los datos. Esto es raro, dijo al cabo de un momento. El sistema funciona perfectamente, puedo enlazarme con la terminal del otro extremo para activar la estación. Pero toda la información fue borrada. No solo eliminada, sino completamente borrada. Imposible de restaurar. Excepto una cosa, una única coordenada de destino. Pero no tiene sentido. Si tuviera que apostar, es a donde nos llevará una vez crucemos. Los 3 se estremecieron. Solo Lorenzo podía acceder a esa clase de datos, y las coordenadas originales habían sido dadas a Satsuki. ¿Acaso Richard lo había planeado todo? ¿Sabía exactamente quiénes llegarían hasta aquí?
Era como si pudiera ver el futuro. Tras verificar la segunda estructura, que estaba igual de vacía, Lorenzo inició la activación de la estación. El proceso tardaría unas horas en cargar la energía, así que regresaron a su nave y esperaron. Cuando todo estuvo listo, se colocaron nuevamente los trajes espaciales. Por precaución, nadie sabía qué encontrarían del otro lado. Diego también se preparó, con su sombra lista para usarse en cualquier momento. «Allá vamos», dijo Lorenzo activando los propulsores. La nave atravesó el teletransportador. En segundos, llegaron al otro lado. Frente a ellos, un sol gigantesco brillaba en la distancia, rodeado de varios planetas que flotaban en la inmensidad. Lorenzo revisó la consola de inmediato. «No tenemos datos de ninguno de estos planetas. No pertenecen al sistema solar de las bestias, ni al de la Tierra. Estamos en un lugar completamente desconocido para la humanidad». Diego, sin embargo, tenía una idea. «Tal vez acabamos de encontrar otra ruta hacia el mundo vampiro», murmuró. Capítulo 1290. El bloqueador solar. Cada sistema solar era distinto. El tamaño de su sol, la cantidad de planetas, su velocidad de rotación, el número de lunas. Pero lo que hacía únicos al sistema de los planetas bestia y al de la Tierra era algo mucho más raro. Eran los únicos donde se había encontrado vida. De hecho, la única razón por la cual la humanidad pudo llegar al sistema de las bestias fue gracias a la tecnología creada por Richard Eno. En su momento se creía que Eno había logrado invertir y replicar la tecnología de los teleportadores que usaban los Dalki. Claro que, a estas alturas, Diego ya no sabía cuánta verdad había en esas historias sobre su antepasado. Esto es increíble. ¿Te imaginas si estos planetas también albergan vida?», dijo Lorenzo, emocionado. «Si encontramos un sistema solar libre de los Dalki, podría cambiarlo todo para la humanidad». Mientras la nave seguía su curso hacia las coordenadas que habían recibido en la estación espacial, Lorenzo ya estaba fantaseando con explorar los mundos cercanos. Si esto es cierto, aquí debe haber recursos que ni los humanos ni los Dalki han tocado. Si pudiéramos cazar aquí sin ser detectados, podríamos resolver la crisis de cristales, añadió Satsuki, entendiendo al instante la importancia estratégica del lugar. «Están olvidando algo importante», intervino Diego, sorprendido de ser el único con los pies en la tierra. «Nosotros no descubrimos este lugar. Seguimos las instrucciones de Eno, quien nos guió hasta esa estación que claramente lo había hecho antes. Y llegamos aquí a través de otra estación, lo que significa que este lugar ya fue descubierto, y por él». Ese dato hizo que los demás se pusieran en alerta. La nave comenzó a acercarse a un planeta en particular, pero no había señales visibles de civilización. Entonces Lorenzo usó su arma de alma para modificar la parte superior de la nave, creando un telescopio capaz de ampliar la imagen hasta el nivel del suelo. Lo conectó a su monitor para analizar el planeta con más precisión. Fue entonces cuando lo vio. En uno de los planetas, de un tono púrpura oscuro, detectó criaturas extrañas, con forma de masas amorfas. Eran claramente forma de vida, aunque no sabían si se trataba de bestias o algo completamente diferente. Tal vez los cristales de energía eran únicos de las bestias del sistema bestia, ya que los animales normales de la Tierra no poseían ese tipo de energía. Más allá de esos planetas, encontraron algo inusual. No era exactamente el planeta lo que llamaba la atención, sino lo que estaba junto a él. A cierta distancia del astro, había un enorme objeto metálico, posicionado directamente frente al Sol. Lo extraño era que no orbitaba, se mantenía suspendido, inmóvil. «Eso, creo saber lo que es. Parece que tu hipótesis era correcta, Diego», dijo Vincent en la mente de su descendiente. «Lo que están viendo es el mundo vampiro». Vincent, aunque ya no estaba en ese mundo cuando los vampiros decidieron cambiar de planeta, reconoció el dispositivo. Era algo que los vampiros llevaban siglos intentando construir. Los planos existían desde su época, aunque la versión final difería de lo que él recordaba. Aún así estaba claro, el artefacto servía para bloquear la luz solar. Siempre le había parecido extraño que los vampiros hubieran encontrado un planeta perfecto, sin sol, pero sin congelarse al punto de matar toda forma de vida. Ahora entendía por qué. Aparentemente lo habían conseguido, y no le hacía mucha gracia. En su tiempo, ese dispositivo nunca se construyó por miedo a que los vampiros lo usaran en la Tierra para cubrir el planeta entero en sombras. Tal vez fue lo mejor, que se fueran, pensó Vincent. «Lorenzo, escanea ese planeta, pero hazlo desde lejos. No queremos que nos detecten», ordenó Diego. Lorenzo alejó la nave un poco más y utilizó el zoom del telescopio. En una de las caras del planeta, todo era oscuridad, montañas, bosques. No había mucho más que distinguir, y tampoco lograron ver el asentamiento que Diego esperaba, pero solo habían podido observar una parte del planeta.
El lugar, sin embargo, le resultaba inquietantemente familiar. ¿Ese es nuestro destino, Stru? Se preguntó en voz alta. No lo parece. Las coordenadas apuntan a algo mucho más alejado, respondió Lorenzo. Igual que con la estación espacial, esto está completamente apartado del resto de los planetas. Eso significaba más días de viaje. A medida que avanzaban, Diego no podía evitar preocuparse por lo que ocurriría en su ausencia. La nave maldita, sus planetas, el mundo vampiro, aunque solo habían pasado unos días, cualquier cosa podía haber sucedido. Afortunadamente, su sistema de comunicación seguía funcionando incluso desde este nuevo sistema solar, lo cual era un gran alivio. Durante el trayecto, Diego continuó entrenando su tercera fase del chi, mientras que Satsuki se dedicaba a practicar con los propulsores del traje espacial. Costaba acostumbrarse, pero una vez se dominaba la sensación, era como aprender a nadar o andar en bicicleta. Nunca se olvida. Aunque otra cosa muy distinta era llegar a dominarlo por completo. Finalmente, llegaron a su destino, y lo que encontraron los dejó sin palabras. No era un planeta, era una nave, o algo que parecía una nave. Tenía el tamaño de una de las gigantescas naves Berta, pero era completamente plana, como un platillo volador colosal. En su centro había una enorme cúpula. Aunque no parecía tener propulsores ni la capacidad de moverse, estaba claro que era una estructura artificial. Parece que este era el escondite de Eno, dijo Lorenzo. Es enorme. Apostaría a que tenía un laboratorio aquí. Si tenemos suerte y la información no ha sido borrada, quizás hasta podamos descubrir cómo creó a sus clones. Si era así, tal vez podrían fabricar un cuerpo para Vincent también. Estoy segura de que Eno dejó algo aquí. No nos habría guiado hasta este sitio si no escondía algo que pudiera ayudarnos en esta guerra, afirmó Sasuke. Diego asentía. Él también había venido con esa esperanza, pero sobre todo, quería saber por qué. Quiero entender por qué Eno hizo todo esto. ¿Por qué arriesgó su vida por la humanidad? ¿De dónde nació esa voluntad inquebrantable? Y si realmente está muerto. Rodeando la nave, observaron varios contenedores metálicos gigantes conectados a través de tubos a la estructura central. Parecían módulos de almacenamiento o algo más. ¿Qué crees que sean?, preguntó Lorenzo. En ese momento, una alerta sonó en la consola. Nave no identificada ha ingresado al área. Por favor, indique la contraseña. La voz era robótica, y Lorenzo frunció el ceño. ¿Contraseña? Satsuki, ¿Eno te mencionó alguna contraseña que se te haya olvidado contar? Todos se miraron. La tensión subió de golpe. Si no descubrían la contraseña pronto, las cosas podían complicarse muy rápido. Lorenzo introdujo las coordenadas que habían recibido en ambas ocasiones, pero ambas dieron error. Diego, ¿es tu abuelo loco? ¿Alguna idea?, preguntó Lorenzo apurado. Diego se quedó en blanco. Nunca tuvo una relación cercana con Eno. ¿Cómo iba a saber algo así? Prueba con su nombre. Bip. Error. ¿Mi nombre? Bip. Error. Amo a los humanos. Bip. Intercambio equivalente. Uno tras otro intentaron todo tipo de frases, pero ninguna funcionaba. Y entonces, demasiados intentos fallidos. Activando medidas defensivas de emergencia. Capítulo 1291. Batalla espacial. Después de todo el viaje, ¿el último obstáculo que les impedía avanzar era una simple contraseña? ¿Ese viejo loco la olvidó o está jugando con nosotros?, pensó Diego con frustración. Pero no importaba el motivo. Lo importante era lo que venía. Tenían que prepararse. Una luz roja se encendió en los bordes de la gigantesca nave con forma de platillo. Una señal clara. Esto iba en serio. «¡Estoy activando las defensas de la nave!», gritó Lorenzo, colocando ambas manos sobre el panel de control, preparado para usar su habilidad y sacarlos de allí si era necesario. Si alguien podía hacerlo, era él. Mientras tanto, Diego cerró los ojos. Escuchaba algo, un sonido distante, como un zumbido amortiguado. Lo rastreó hasta los enormes contenedores metálicos conectados a la nave principal. Lentamente comenzaron a abrirse. No había disparos, ni rayos láser desde la nave, solo movimiento en los 4 contenedores. Cuando las compuertas se abrieron por completo, se extendieron múltiples tentáculos que se aferraron con fuerza a las paredes exteriores. Y entonces, una forma monstruosa emergió impulsándose al vacío del espacio. Era una criatura viva, pero no una bestia como las que conocían. Las bestias de los planetas bestias solían tener alguna similitud con los animales de la Tierra. Algunas eran extrañas, sí, pero siempre tenían una base reconocible. No. Esto parecía salido de una pesadilla. Tentáculos cubrían todo su cuerpo. Varias bocas se abrían y cerraban al mismo tiempo,
mostrando filas de dientes afilados como cuchillas, mientras un extraño líquido verdoso y viscoso goteaba de ellas. Su cabeza tenía una forma rara, casi como un martillo deformado. En cuanto a sus ojos, era imposible decir siquiera dónde estaban. Inspeccionar. Bestia de nivel semidivino. Gusano galáctico. Son de nivel semidivino. Van a ser duros de enfrentar, advirtió Diego con firmeza. Dijiste semidivino. Pero hay 4, contó Satsuki en voz alta, confirmando su miedo. Una sola bestia de ese rango ya era un problema serio. Eran inferiores a las de nivel demoníaco, sí, pero aún así peligrosas. Normalmente un grupo podía enfrentarse a una sola, o en el peor de los casos, escapar, pero 4 al mismo tiempo, eso era otro nivel. Aún así, Diego sonrió. Esto podría ser una bendición. Si derrotamos a estas cosas, conseguiremos 4 cristales poderosos. Podríamos forjar un nuevo artefacto. Sin pensarlo más, salió de la nave. Llevaba su traje espacial, así que no tenía problema en desplazarse afuera. Se lanzó al vacío y usó los propulsores para impulsarse. En el espacio había una gran desventaja. No podía usar su velocidad ni su juego de pies. Su movilidad estaba limitada. Podía mover brazos y piernas rápido para atacar, pero reposicionarse era difícil. Por eso, cuando se acercó a 2 de los gusanos, estos lo evitaron y fueron directo a la nave. «Satsuki, yo puedo encargarme de uno, pero necesito que contengas al otro o al menos protejas la nave», gritó Lorenzo. Aunque no le hacía ninguna gracia salir de la nave, Satsuki entendía lo crítica que era la situación. Aún llevaba sus patas mecánicas, pero decidió que sería mejor quedarse sobre el casco de la nave, en lugar de intentar maniobrar en el vacío como cierto loco. «Esto no va a ser fácil», pensó. Lorenzo maniobraba la nave con fuerza, esquivando como podía a las bestias. Satsuki se mantenía firme gracias a sus patas de araña. Disparos láser salían desde el casco, golpeando a los gusanos. A veces les daban, otras no, pero uno de ellos logró aferrarse a la nave con sus tentáculos y comenzó a escalarla. Abrió una de sus bocas y escupió el extraño lodo verdoso. Satsuki esquivó el ataque con agilidad. El líquido impactó contra la nave. Pensé que era ácido, pero no parece dañarla. Raro. Avanzó entre las salpicaduras y le lanzó un puñetazo. Pero justo cuando iba a impactar se dio cuenta de que su puño iba directo a una de las bocas cerradas del monstruo. Esta se abrió de golpe, lista para morderla. Satsuki giró rápido y pateó en otra dirección. Sin embargo, antes de impactar, otra ráfaga de baba la alcanzó. Intentó limpiarla, pero la sustancia viscosa se pegaba sin soltarse. «Qué molestia, no duele, pero tampoco se quita. Si me siguen golpeando con esto va a ser un problema». Y lo fue. Un tentáculo la golpeó de lleno por un costado. La sacó disparada al espacio. Las patas de araña no resistieron el impacto. Activó sus propulsores para estabilizarse, pero los usó mal. Giró hacia adelante como si hiciera una voltereta. Intentó corregirlo, pero giró en la dirección contraria. Si no aprendía a controlar eso, terminaría como comida de bestia. Sabía que algo así iba a pasar. Lorenzo llevó la nave hasta su posición, transformando la parte superior en una gran garra que la atrapó en pleno espacio. Fue vergonzoso para Satsuki, sí, pero estaba agradecida. Mientras tanto, uno de los gusanos seguía pegado a la nave. El otro estaba visiblemente más herido por los disparos de Lorenzo. El que había enfrentado a Satsuki estaba intacto. Entonces, una idea se encendió en su cabeza. «Lánzame al que está herido. Puedes hacerlo, ¿verdad?» «Puedo, pero no creo que llegues tan lejos», respondió Lorenzo dudando. «No te preocupes. Puede que no sepa pilotar bien, pero al menos sé ir hacia adelante». Lorenzo dudó. Según lo que había visto, eso también era cuestionable, pero accedió. La nave se impulsó y la lanzó como un proyectil. Satsuki encendió los propulsores justo en el momento adecuado y se aferró al lomo de la bestia. Varias bocas comenzaron a morderla, escupiendo más baba sobre su traje. Aún así, Satsuki sonrió. «No quería matarte, solo quería esto». Presionó su palma contra la cabeza de la bestia. En segundos, la controló. Ahora tenía su propio monstruo espacial, uno que se movía con total libertad en el vacío. «Vamos a deshacernos de tu hermano, o hermana, o lo que sea». Montada sobre su nuevo aliado, Satsuki se lanzó al ataque contra el otro gusano. Su nueva bestia podía absorber el líquido verde, lo que liberó por completo su cuerpo. Además, la criatura obedecía. Se movía como ella quería. Con Lorenzo cubriéndola con los cañones láser, acabaron con el gusano y recuperaron su cristal, que quedó flotando en el espacio. Y solo entonces se dieron cuenta de que no sabían cómo iba Diego con los otros dos. Pero no había mucho que ver. Los cuerpos de los gusanos flotaban sin vida, con enormes agujeros en el centro.
Diego permanecía allí, suspendido, sosteniendo dos cristales semidivinos en sus manos. Lo hice solo, sin Leo, sin nadie. Esta es la fuerza de la tercera etapa del chi, pensó, con una sonrisa tranquila. Todo ese tiempo entrenando en la nave no había sido en vano. Ahora, con las bestias fuera del camino, por fin podrían entrar a la nave y descubrir qué era lo que Richard Eno les había dejado. Capítulo 1292. Las recompensas. Aparte de las 4 bestias de nivel semidios que acababan de ser derrotadas, no parecía que algo más saliera de aquellos extraños contenedores. Sin embargo, por alguna razón, la gigantesca nave con forma de platillo seguía emitiendo una intensa luz roja que parpadeaba como una alarma, lo que indicaba que aún no estaban fuera de peligro. Habían conseguido una nueva aliada poderosa, el gusano galáctico, que en ese momento se encontraba adherido al techo de la nave, mientras todos los demás regresaban al interior. Resultaba fascinante ver cómo, una vez domada, una criatura tan aterradora se mostraba totalmente dócil hacia su dueña. Aún así, a diferencia de los marcados, esta bestia seguía conservando su propia voluntad. Los 3 cristales de bestias de nivel semidios obtenidos fueron entregados a Diego para que los guardara en su sistema, al menos de momento. ¿No quieres conservar este?, preguntó Diego sorprendido, al ver que Satsuki le entregaba sin dudar el cristal que había ganado. Ella lo miró por unos segundos. Sabía que tenía cierto derecho sobre él. Había luchado contra la bestia, había arriesgado su vida, pero también era consciente de que sin la ayuda de Lorenzo, probablemente no lo habría logrado. Además, tanto ella como Lorenzo se enfrentaron juntos a 2 de las criaturas, mientras que Diego se encargó él solo de las otras 2. Satsuki ya había obtenido algo más valioso que un cristal, una bestia semidivina completamente bajo su control. Aún así, le habría gustado ver cómo Diego había logrado abrirle semejantes agujeros en el cuerpo a esas cosas, especialmente desde la posición en la que estaba. «Ni se te ocurra rechazarlo», le dijo con firmeza. «Tú me diste un amuleto de nivel demonio. ¿Y no puedo entregarte esto?». Le empujó el cristal antes de que él pudiera devolvérselo. «Sugiero que tengamos precaución antes de entrar», dijo Lorenzo mientras se acercaban a la nave. «No me gusta que la alarma siga activa. Si no está saliendo nada a atacarnos, significa que el sistema aún está en modo de defensa, lo que quiere decir que algo se activó dentro». La curiosidad de Lorenzo hervía. Quería investigar cómo se mantenían con vida esas bestias dentro de los contenedores, cómo se había configurado todo para que atacaran intrusos, y no aliados. Claramente, Eno había planeado todo con cuidado, pero por ahora, lo primero era desactivar el sistema de defensa. No querían terminar encerrados en uno de esos tubos. Al moverse alrededor de la nave, ésta no mostraba señales de reaccionar. Lorenzo, ahora fuera de la nave principal, se dirigió a uno de los puntos de aterrizaje. Aunque el sistema se negara a dejarlos entrar, él confiaba en poder sobreescribir sus protocolos. Al tocar la compuerta, una ráfaga de vapor emergió de los sellos, y la puerta se deslizó hacia un lado. Habían conseguido entrar al inmenso platillo. «Cuidado», advirtió Lorenzo mientras el grupo descendía sobre el suelo metálico. «La puerta es un sistema separado, no pude desactivar el resto de la nave. Eno se preparó incluso para alguien como yo. Pero si encontramos el servidor principal podré apagar todo y, con suerte, hallar lo que vinimos a buscar». Exploraron el área de aterrizaje. No había mucho que destacar más allá de unas naves estándar estacionadas. Por su tamaño, decidieron que lo más prudente sería dejar al gusano galáctico custodiando la nave por si llegaban visitas inesperadas. Aunque la bestia era poderosa, Satsuki ya se sentía cómoda en tierra firme. Ahí era donde mejor se desenvolvía. Mientras exploraban, encontraron múltiples puertas. La nave era enorme, sin indicios claros de qué conducía a qué. Entonces ocurrió algo extraño. Una de las puertas se abrió sola. «Lorenzo, espero que no hayas sido tú», dijo Diego levantando la voz. Lorenzo negó con la cabeza, intrigado. «Mi familia creó un sistema de inteligencia artificial para controlar nuestra casa. No me sorprendería que Richard tuviera algo similar guiándonos, o tal vez lo dejó programado así desde el principio. ¿Seguimos la ruta que se nos está marcando o elegimos nuestro propio camino?», preguntó Satsuki. Diego lo pensó un momento. Tal vez no era una IA, tal vez Richard aún vivía, tal vez los estaba observando. «Creo que esto tiene la firma de Richard, así que sigamos su estúpido jueguito», decidió, y los 3 pasaron por la puerta. En cuanto cruzaron, ésta se cerró tras ellos. No era gran problema para Diego. Si algo iba mal, podía usar el viaje por las sombras para escapar. Pero el hecho de que fueran forzados a seguir cierto camino no dejaba de incomodarlo.
Esperaban entrar a una sala grande, pero en su lugar se encontraron con un estrecho pasillo apenas lo suficientemente ancho para los tres. Apenas podían moverse. Esto me recuerda a las pruebas, comentó Lorenzo. Diego pensaba lo mismo. En su primer viaje al mundo vampiro, habían encontrado un laboratorio que creían que era de Richard Eno, donde se habían realizado experimentos secretos. Avanzaron con cautela hasta que llegaron a una sala cuadrada, más amplia, con 3 puertas al fondo. ¿Qué demonios le pasa?, gruñó Diego. Él fue quien quería que viniéramos. ¿Por qué este circo? Como si su queja activara algo, una pantalla descendió del techo. Esperaron unos segundos hasta que una voz resonó. Reconocimiento facial completado. Bienvenidos, Satsuki, Lorenzo y Diego. Reproduciendo mensaje pregrabado. En pantalla apareció Richard Eno. Bienvenidos a lo que podríamos llamar mi hogar, o más exactamente, mi base de operaciones durante muchos años. Si este mensaje se está reproduciendo, significa que ustedes tres, Satsuki, Lorenzo y Diego, han llegado aquí, lo cual también implica que, probablemente, ya no estoy con vida. Si llegaron hasta aquí, significa que confiaban en mí, y si confiaban lo suficiente para venir, no se entristezcan por mi muerte. Diego casi soltó una carcajada. Casi, pero se contuvo, sabiendo que, a pesar de sus defectos, Richard sí había hecho mucho por ellos. Si están viendo esto, probablemente tienen preguntas, o tal vez aún necesitan mi ayuda, incluso después de mi muerte. He protegido a la humanidad durante mucho tiempo, y parece que ni siquiera muerto me darán descanso. Para ser sincero, me preocupa lo que ocurrirá cuando ya no esté. Este tipo no podría sonar más arrogante si lo intentara, pensó Diego. Por eso, he preparado recompensas, solo para ustedes. En ese instante, sobre cada puerta apareció un nombre, uno para cada integrante del grupo. He creado herramientas que podrían ayudarlos en su camino. Dado que no sabía cuándo verían este mensaje, he preparado una prueba. Analizará sus habilidades y les otorgará aquello que más se ajuste a ustedes. Espero que estén a la altura. Si no, será mejor dejarlo para alguien más útil en el futuro. Puede que algunos de ustedes tengan habilidades que puedan hacer trampa. Quizás piensen en tomar más de una recompensa. Pero les advierto, si uno solo intenta engañar al sistema, los tres se quedarán sin nada. Si los tres superan sus respectivas pruebas, también obtendrán acceso al servidor principal de esta nave, y con eso, toda la información que he recopilado durante mi vida. Después de todo, el conocimiento no puede perderse, debe preservarse, aprenderse y mejorarse. Es hora de que comiencen sus pruebas, declaró Richard mostrando su sonrisa más amplia. Capítulo 1293. Superando la prueba. El mensaje de Richard se desvaneció, y con él, el silencio llenó la sala. Los tres se quedaron allí, paralizados, intentando digerir lo que acababan de ver. No lo entiendo. ¿No podía predecir el futuro al punto de poner nuestros nombres sobre estas puertas? Preguntó Satsuki desconcertada, dirigiendo su mirada hacia Lorenzo. ¿Y si lo que dijiste era verdad? No creo que fuera él directamente, respondió Lorenzo, pero tú dijiste que lo viste reunirse con Bliss. Si tenían una conexión cercana, y considerando sus visiones, es posible que todo esto haya sido premeditado desde hace tiempo. También cabe la posibilidad de que esto sea obra de una inteligencia artificial muy avanzada, añadió. Si Richard tenía información sobre nosotros, y la IA confirmó nuestras identidades al escanearnos, entonces solo bastaba con relacionar rostros y nombres para mostrarlos sobre las puertas. Mientras Lorenzo y Satsuki debatían sobre la genialidad de Richard, Diego se mantuvo en silencio, sumido en sus propios pensamientos. ¿Qué clase de recompensas podría haber dejado que nos ayuden en nuestra situación actual? Zreña preguntaba. Y si realmente tenía algo tan valioso, ¿por qué no lo trajo a la isla Valdés? ¿Por qué complicarse tanto? Es difícil saberlo, Diego, respondió Vincent desde su interior. Tal vez estaba haciendo lo mismo que yo hice contigo la primera vez que nos conocimos. Cuando estuve en el sistema también te puse a prueba. A veces, cuando sentimos que no podremos cambiar el presente, tratamos de ayudar al futuro, permitiéndoles aprender de nuestros errores. Diego sabía que el único que podía responder con certeza era el propio Richard, pero ya no había forma de hablar con él, y, aunque no quería admitirlo, le intrigaban esas recompensas. Sin decir más, caminó hacia la puerta con su nombre inscrito sobre ella. Lorenzo y Satsuki detuvieron su conversación al ver su movimiento. «Déjenme ser el primero en entrar», dijo Diego. «Esperen afuera hasta que termine. Así podré contarles lo que ocurre dentro. Con mi habilidad de sombra, si hay peligro, puedo salir fácilmente. Tal vez pierda la recompensa, pero seguiré vivo. Para ustedes podría no ser tan simple». «¿Realmente crees que Richard pondría algo tan letal como para matarnos?»
preguntó Satsuki, incrédula. Diego asintió sin dudar. Richard Eno haría lo que fuera necesario para cumplir sus metas. Si quiere probar nuestra valía, no dudaría en hacerlo, aunque eso implicara arriesgar nuestras vidas. Con decisión, Diego colocó su mano sobre la puerta, pero en lugar de abrirse, una voz robótica se activó. Un participante ha aceptado el reto. Todos los participantes deben aceptar sus pruebas para continuar. Por supuesto, no podía ser tan fácil, murmuró Diego esbozando una leve sonrisa. Pensó en la posibilidad de hacer la prueba por su cuenta, y luego regresar por los demás si era necesario, pero no tendría esa opción. El sistema requería la participación simultánea de los tres. No voy a obligarlos a nada, dijo Diego, volviéndose hacia ellos con una sonrisa. Pero se detuvo. Ya no estaban ahí. A su izquierda y derecha escuchó dos pitidos. Ambos ya habían colocado sus manos en sus respectivas puertas. Los tres participantes han aceptado el reto. Al entrar en sus salas individuales, las puertas se cerrarán y la prueba comenzará. Advertencia. Las pruebas deben realizarse en solitario. Cualquier intento de intervención por otro participante resultará en una descalificación inmediata. Quienes superen sus pruebas accederán a sus respectivas recompensas. Con un gesto de ánimo, Diego levantó ambos pulgares hacia sus compañeros antes de ingresar a la oscuridad. Las puertas se cerraron tras ellos, y los tres quedaron completamente aislados. A pesar de sus sentidos agudizados, Diego no podía oír nada, solo el zumbido sutil de algo activándose. Desde el suelo, una plataforma se elevó. Sobre ella, un hombre idéntico a Richard. «No eres Richard. Al menos no el verdadero, ¿cierto?», preguntó Diego. «Number soy solo un clon, activado con tu llegada», respondió el hombre. «Aunque, si el original ha muerto, puede que ahora sea lo más cercano a él. Tengo todos sus recuerdos, al menos hasta el día que me creó». Diego pensó en hacerle varias preguntas, pero no tuvo la oportunidad. «Es hora de tu prueba. Si la superas, podrías obtener las respuestas que buscas». Mientras tanto, Lorenzo y Satsuki se encontraban en situaciones similares, cada uno frente a un clon de Richard. «Satsuki, me alegra mucho que hayas sido una de las que llegó aquí», dijo el clon con una sonrisa serena, casi paternal. «Hubo una gran probabilidad de que nunca lo hicieras. Eres crucial para el futuro de la humanidad, más allá de haber fundado una de las 4 grandes fuerzas», continuó. «La verdad es que no te salvé, solo te oculté. Hay alguien que desea tus poderes más de lo que imaginas, y si los obtiene, la humanidad podría crearse otro problema peor que los Dalki. Ya los conoces, se hacen llamar puros. Aunque en medio de esta guerra parezcan insignificantes, están experimentando con la hibridación entre humanos y bestias. Están por crear algo mucho peor, y temo que lo lograrán. Ya ha sucedido antes. Tus antepasados ayudaron a salvar al mundo con sus habilidades, por eso protegí a tu familia desde las sombras. Y ahora, no debes permitir que los puros pongan sus manos sobre ti». Satsuki escuchaba con atención. Sabía muy poco de su linaje. Sus padres habían muerto en la guerra, y no dejaron casi nada tras de sí. Había escuchado rumores de que los puros secuestró a algunos miembros de su familia, pero lo que más le preocupaba en ese momento era otra cosa. «¿Y qué hay de mi prueba? ¿No tengo que demostrar que merezco la recompensa?», preguntó. «Ya la superaste, solo por haber venido hasta aquí», respondió el clon con serenidad. «Los humanos discriminan lo que no entienden, lo que es diferente. Lo han hecho por siglos. Pero tú supiste lo que yo era, y aún así decidiste confiar en mí, y viniste acompañada de otro como yo». Entonces, sin previo aviso, el clon levantó ambas manos, cubiertas por una aura roja. Satsuki sintió un escalofrío, y en un instante se quitó la vida. El cuerpo cayó sin vida al suelo, el aura se desvaneció, y la puerta se abrió. Satsuki se acercó al cadáver. Lo giró para ver su rostro una última vez. A pesar de todo, le debía algo. «Nunca tuve la oportunidad de despedirme. Puede que lo hicieras por tus propios motivos, pero me protegiste, y por eso tienes mi gratitud». Cerró suavemente sus párpados, como si le concediera el descanso que Richard nunca se permitió, y cruzó la puerta. Ahora estaba en una especie de laboratorio extraño. Frente a ella, un gigantesco tubo de vidrio. Dentro, un hombre sin cabeza flotando en un líquido. «¿Qué es esto? ¿Y quién es él?», susurró. Al levantar la vista, un nombre digital brillaba en rojo sobre el contenedor. Patel White. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan
recuerda mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún